Voy a referirme primero, y no es el texto de esta noche, a un versículo que ya hemos leído en 2 ocasiones anteriores, pero que encierra mucho y es necesario leerlo esta noche de nuevo, que es Colosenses 1:16, porque dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas. Para los que no estuvieron cuando se leyó este versículo, quiero que pongan toda su atención en la figura de Cristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Están hablando de Cristo. Por favor, escuchen esto. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Miren, los científicos estiman que la existencia de la galaxia tiene aproximadamente 14,000 millones de años. ¿Por quién fue hecho la galaxia? ¿Y para quién? Para Cristo. ¿Entienden? Y yo quiero que comprendan esto, y lo que me miran en internet. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visible e invisible. 14,000 millones de años fue creado para Jesús. Quiero que comprendan eso. Es un punto fuerte y sólido en la creencia sobre Dios. María no es madre de Dios. Estamos hablando de 14,000 millones de años antes de la creación de un universo. Fue creado para Jesús y por Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque es fundamental que creamos en esto para alcanzar salvación. El que no tiene esto claro no podrá alcanzar salvación. Jesucristo es antes de todas las cosas. Eso está en Colosenses 1:16. Pero lo que nos lleva esta noche a meditar es lo que sigue. Las que hay en la tierra, visible e invisible. La Biblia habla de un mundo visible, la Biblia habla de un mundo invisible. El Señor creó el universo, pasaron 14,000 millones de años. Miren, la humanidad desde el tiempo de Adán hasta ahora, nada más como 7,000 años. Quiere decir que toda esa creación fueron hechas para Jesucristo y por Jesucristo. Ninguna mujer fue tan digna como María para que el Señor se encarnara. Pero la historia dice que todo fue hecho para Cristo, por Cristo, para Él. Él es la razón de ser. Jesucristo es la razón de todo. Hay un mundo visible y un mundo invisible. Por favor, si no entienden esto, mi hermano, esto es tan importante que lo que vamos a dar esta noche, vamos a atender aquí, solamente lo podemos entender a través del Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, en vano hablo, porque no comprenderán. Rechazarán todo lo que yo digo y juzgarán la palabra del Señor diciendo: no, eso no es así. Es como me lo enseñaron. La palabra de Dios está diciendo que Jesucristo es antes de todas las cosas. Eso es lo que nos dice nuestro texto de esta noche. Vámonos a Deuteronomio 29:4. Dice: pero hasta hoy Jehová nos
disculpe, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Deuteronomio 29:4, repito y traten de captar esta idea. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oído para oír. ¿Ok? Entendimiento, vista, oído. Qué maravillosa son todas estas cosas que nosotros tenemos. No sabemos el valor de ellas hasta que nos hace falta una de ellas. Vea lo que dice la palabra. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, entendimiento, corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Importantísimo. Qué maravilla poder escuchar, qué maravilla poder ver, qué maravilla inclusive entender. ¿Se pueden imaginar ustedes que le falte uno de los sentidos? Es algo para llorar, es algo terrible, es algo que merece no la compasión, sino la admiración de muchos de nosotros, de las personas que carecen de alguno de esos sentidos y siguen la vida. Por ejemplo, podemos recordar un caso, Helen Keller, no sé cuántos han oído hablar de ella. 1880, ella nació y por una enfermedad, siendo muy pequeña, perdió los sentidos de la visión, la audición y el habla. ¿Se puede imaginar eso? Una persona que no ve, que no oye y que no habla, pero no perdió el del entendimiento. Importante el entendimiento. A los 7 años ya ella tenía por el entendimiento con su padre muchos signos en las manos para comunicarse y entendía. Le asignaron a una maestra, Annie, para que desarrollara con ella la forma de comunicarse con personas que tenían esta deficiencia. Ella llegó a dominar más de 5 idiomas. Llegó a ser una persona muy ingerente en los movimientos laborales. Escribió libros. Nada más tenía un sentido, el entendimiento. Ahora, en internet muchas veces las personas me escriben y dicen que su idioma o su forma de hablar a veces le es difícil entenderme. Créanme lo que les voy a decir, a veces cuando me veo, a veces ni yo mismo me entiendo. Con una sola lengua tengo problemas. Mas esta dominaba varias sin los sentidos, sino con el sistema braille. Ella escribía y leía así sin ver nada. Pero te puedes imaginar una persona que carezca de el entendimiento. Es como tener el alma encerrada en una prisión, en donde la más indigna mazmorra, cárcel oscura, es libertad comparada a esa situación de aquella persona que no tiene su sentido y que carece de entendimiento. El entendimiento es tan importante, pero la vista, mire, todo el que carece de uno de estos sentidos daría lo que fuera por recuperarlo, haría lo que fuera por obtenerlo nuevamente. Nosotros no sentimos la necesidad porque tenemos todos esos sentidos. Qué bonito ver el sol, la naturaleza, todo lo que nos rodea, pero para aquellas personas que no ven, que no escuchan y no hablan
y tienen entendimiento, es una cadena perpetua. Pero hay quienes, además de eso, no tienen entendimiento, son muertos en vida. Repito, son muertos en vida. ¿Pueden imaginarse esa situación? Ahora le hago yo la pregunta a ustedes. Hay un mundo visible y hay un mundo invisible. En donde el mundo visible aparenta tener más importancia, pero a medida que se acaban nuestros días, va perdiendo importancia. Y el mundo invisible de Dios, las cosas que son de Dios, las cosas que se disciernen espiritualmente, ganan mucha importancia, van creciendo, se pondera más. Pregunto, ¿cuántos de nosotros aquí entendemos el mundo invisible? ¿Cuántas personas aquí tenemos visión del mundo invisible? ¿Cuántas personas aquí tenemos la audición del mundo invisible? Pues déjeme decirle, así como aquella persona vive prácticamente muerta en sí misma por falta de todos esos atributos, asimismo muchos de nosotros vivimos muertos espiritualmente porque no entendemos el mundo espiritual, no tenemos la visión del mundo espiritual, no tenemos la audición del mundo espiritual, somos muertos en vida. Ahora usted dirá, no, yo entiendo. Esta noche le vamos a mostrar que quizás usted está sentado aquí por muchos años y usted no tiene el entendimiento del mundo espiritual. Usted no ha comprendido para nada a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ok. Miren, para la persona que carece de todos estos sentidos, simplemente, ¿qué sucede con el mundo material? No existe. Para toda persona que carece de los, digamos, el entendimiento, la visión, la audición espiritual, simplemente el mundo espiritual no existe. Nos conducimos y nos gobernamos de acuerdo al mundo material. ¿Ok? No existe simplemente las cosas espirituales. Uno dirá, no, yo soy muy espiritual, yo soy muy religioso. Eso existe para mí. Vamos a ver que quizás eso no es como tú piensas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, el Señor dice, y lo repite, el entendimiento junto con el corazón. No nos dio un corazón para entendimiento. Gloria a Dios. Alejandra. Hay que, Maquito, me corte eso. Para que toda la grabación sea igual. Y pongan, y necesito de su atención. El Señor necesita de un corazón tierno para que puedas ver y comprender a Dios. Jesucristo es antes de todas las cosas. El 90% de los terrícolas no comprenden eso. No le entra por la cabeza. No puede. ¿Por qué? Porque no tienen entendimiento. No tienen entendimiento. Dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ver a Dios es un sentido de visión del cual muchos estamos faltos. No podemos ver a Dios en esta vida.
Es imposible, porque simplemente somos ciegos espirituales. No vemos el mundo invisible. Nos paramos delante de un monte, vemos un paisaje muy bonito. Yo me pongo quizás con una persona y ella me dirá: está linda la playa, el césped, la montaña y las nubes. Yo le podría decir: ¿y ves a Dios en todo eso? Dice: no, yo no puedo ver a Dios. Yo veo un mar, yo veo el césped, veo la montaña, pero no veo a Dios. Más el que tiene la visión espiritual ve el agua moverse y sabe que es por la voluntad del Señor. Ve el césped verde y ve que es que por el poder de Dios que crece. Ve los montes herirse, los montes levantarse, y saber que es por la mano de Dios. Ver a Dios en la naturaleza es una visión espiritual que no todos tienen ni pueden ver a Dios en las cosas que les rodean. Es lo mismo como cuando tú caminas por una galería de arte y ves las obras perfectas y maravillosas. Es lo mismo que tú veas y te quedes mirando una obra, un cuadro, e ignoras y no crees que existe el artista que hizo aquella pintura. Asimismo de necio es el hombre que mira el mundo e ignora la existencia del verdadero Dios que la creó. Así de ilógico es el que mira una pintura y no cree que ha existido un pintor que la hizo, sino que se hizo solo. ¿Cuánta, entendimiento nos hace falta a nosotros para poder comprender estas cosas? ¿Saben qué es lo peor de la ceguera espiritual? Lo peor de la ceguera espiritual es que ignoramos que somos ciegos espirituales. Lo peor de la ignorancia espiritual es saber e ignorar, que somos ignorantes. La persona dice que no hay peor ciego ni peor sordo que el que simplemente no quiere ver, no quiere escuchar. Yo le estoy diciendo a ustedes una verdad y hay alguien que la puede rechazar. No quiere escuchar la verdad. ¿Qué verdad? Que Jesucristo es antes de todas las cosas. Jesucristo no tiene mamá. ¿Sabían eso? Jesucristo no tiene mamá. Por Él fueron creadas todas las cosas. ¿Rechazas esa verdad? Sí. Pues no hay peor ciego que el que no quiere verla. El Señor esta noche nos manda a escuchar, a ver si podemos tener entendimiento. Dice en Jeremías 7:23. Miren, dice así: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo mi camino que os mande, para que os vaya bien, dice el Señor. La palabra del Señor también nos dice: bienaventurados los que escuchan la palabra del Señor. Dice: estas son mis ovejas, escuchan mi voz y me siguen. Es necesario tener oídos espirituales para poder escuchar al Señor. Pero eso lo da el entendimiento. Imagínense una persona que no tenga entendimiento y tiene las facultades, las habilidades de hablar. De nada le sirve si no tiene entendimiento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. ¿Qué hacen las ovejas? Oyen su voz.
¿Cuál es su voz? ¿Cuál es la voz del Señor? Yo soy tu Dios. No hay nadie fuera de mí, nadie. ¿Es difícil entenderlo? Mire, es tan sencillo. Les voy a poner un ejemplo. Dios te dice algo y un grupo lo entiende y otro no lo entiende. Simplemente no lo entiende. Yo se lo puedo decir deletreado, se lo escribo y míralo. No lo entiende. O no lo quiere entender. Esto es lo peor. Es lo más triste. Miren, qué tristeza. Es para el hombre natural. El hombre que está desprovisto de todos los sentidos. Qué tristeza. ¿Para qué vive? Ahora, más triste es para el hombre estar desprovisto de los sentidos espirituales, que ignora el mundo invisible de Dios. Simplemente está ignorante de todas estas cosas. Y repito, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender. Escucha, el Señor hasta el día de hoy no te ha dado a ti un corazón para entender. Dios te quiere dar a ti un corazón para entender. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ni ojos para ver. Dios te quiere dar ojos para ver. Tú dices que entiendes. Yo te voy a decir que no entiendes de la palabra de Dios. Lo voy a decir claro, para que me vean en internet. El que dice que María es madre de Dios no entiende la palabra de Dios. No la entiende. Pero Dios te quiere dar un corazón para que entienda la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios te quiere dar ojos para que puedas ver el mundo espiritual real. Miren, hoy salió en la noticia un hito histórico, un acontecimiento. El Papa se reúne con el primer ministro israelí y con amas de, digámoslo así, de una promesa que surgió de su visita al Medio Oriente, a Israel. Hoy se reunieron por primera vez la mayor autoridad del pueblo de Israel de la Franja de Gaza para hablar de paz. Los que no tienen entendimiento espiritual verán esto como algo grande. Los que tienen entendimiento espiritual sabrán que son las últimas trompetas de la existencia de la humanidad. Porque dice la palabra, donde digan paz, guerra vendrá. ¿Y quién es el conciliador? Hace mucho más viable, más entendible la profecía del Señor. Quizás muchos se alegran de esto. Los que tienen visión espiritual también se alegra viendo el cumplimiento de la palabra, porque jamás habrá paz entre ellos. Va a ser muy efímera. Y en el momento que digan paz, guerra vendrá. Y los mismos dos líderes unidos frente a frente dicen, es posible, es viable la paz. Esto no se escuchaba, o era imposible, o era impensable hace 10 años. No, eso no podía ser. Pero Dios te da a ti visión espiritual para comprender lo que está sucediendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok. Las personas no quieren oír la palabra de Dios. Ignoran, pero Dios te quiere dar entendimiento esta noche. Entendimiento de la palabra del Señor. Las personas simplemente escuchan
el canto de la tentación y del pecado. Pero cuando escuchan la verdadera palabra de Dios, la rechazan. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Tranquilízate un momento y escucha al Señor. El mal surge, tiene un origen. Tu propia conciencia lo dice de dónde viene. Realmente quieres ignorar la verdad. Cuando la escuchas, no la asimilas. ¿Pero por qué? Dios no te ha dado la capacidad de entendimiento. Yo te lo puedo decir esta noche y tú sales igualito como viniste, ignorando la palabra de Dios y diciendo que tú entiendes a Dios y entiendes la palabra del Señor. Ok, qué bueno, ¿verdad? Ahora, en antes dije un porcentaje, gran número de la humanidad se encuentra en esta situación. Ciegos, sordos y carentes de entendimiento de las cosas espirituales, las cosas invisibles. Miren Isaías cómo lo dice. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendéis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Dios estaba tan enfurecido con ese pueblo que simplemente le negó el entendimiento para que no tuvieran sanidad. ¿Puede Dios hacer aquello? Eso viene como consecuencia de la rebeldía, del día al día, oír la verdad y rechazarla, de no querer entender y repudiar toda verdad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire, hay muchas personas ricas, apoderados, tienen posesiones, tienen muchas cosas, pero no tienen entendimiento divino. Son pobres, no saben lo que les espera. La última prédica aquí fue el fin del pecador. ¿Cuál es el fin de ellos? Los que estuvimos aquí saben muy bien eso. ¿Cuál es el fin de ellos? Hay hombres que no solamente tienen posesiones, hay hombres doctos de ciencia, de política. Hay hombres que miran a las estrellas y a todas ellas le conocen su nombre, casi todas, porque eso es imposible. Otros con su microscopio pueden ver lo más profundo de la vida. Sin embargo, miran todo, por arriba, por abajo, por dentro, por afuera, e ignoran al Creador. Simplemente lo ignoran. Totalmente lo ignoran. Qué triste para el hombre que se cree sabio, tener tanto cúmulo de conocimiento y ser un ignorante espiritual. No cree en las cosas de Dios. Así dice la palabra del Señor. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Mira tu vocación. Mira tu vocación. Gloria al Señor, ¿verdad? Dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. No pueden entender las cosas de Dios. No importa qué tan sabio y estudiado es.
Eso lo da Dios. Y ahora voy a comenzar a predicar. Eso fue la introducción. Y tengo que orar. Y que el Espíritu Santo me ayude. Oh bendito Padre, Señor, guía mi palabra, mi Dios, no para ofender a nadie, sino para dar luz, para romper toda cadena, para que esa palabra que sale, Padre Santo, de tu boca, llegue al corazón de estas personas aquí presentes. Yo te pido, mi Dios, unge esta palabra con aceite de lo alto, con tu Espíritu Santo, para que podamos entender tu verdad. Te damos las gracias, Señor. Amén. Ok, esta noche les voy a hablar de un hecho muy lamentable, pero muy lamentable, en primer lugar. En segundo lugar, les voy a hablar de las razones de este hecho lamentable. Y en tercer lugar, mucho más profundo, les voy a hablar de las consecuencias de este hecho muy, muy lamentable. Y vamos a reflexionar en esto. Una nación escogida entre todas. Habían muchas naciones, mas el Señor escogió la más insignificante, la más pobre, la más pequeña, y dijo: yo voy a tomar esta nación y le voy a confiar mi palabra a ellos. Ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios. Ahí está Israel. Dios, viendo la aflicción de su pueblo en Egipto, habló a través de una zarza ardiendo a Moisés. Le dijo y le contó sobre él: yo soy tu Dios. Pasó el tiempo, Dios cumplió su palabra. ¿Cómo salieron ellos de Egipto? Triunfantes, después de las plagas que el Señor mandó al pueblo de Egipto para mostrar su poder. Quiero hacer una aclaración que quizás nunca han hecho una anotación sobre esto. Cada plaga que el Señor enviaba era para destruir una entidad de idolatría en el pueblo de Egipto, para derrotar un ídolo que tenían los egipcios, para él ser soberano sobre todo ídolo que el pueblo de Israel ya estaba acostumbrado a adorar. Salieron pues así de Egipto con oro, alhajas, porque los de ese lugar dieron todas sus pertenencias de valor para que se fueran. Salieron muy bendecidos. El Mar Rojo se dividió, pasaron en seco. Vean esto. ¿Se pueden imaginar de que el pueblo de Israel vea que su Dios los sacó de aquella prisión, de aquella esclavitud, con este poder, después de derrotar todos los ídolos y la idolatría que tenían en Egipto? Y después tomó al faraón y lo sepultó con todo su ejército a caballo, jinete y todo su haber en las aguas del Mar Rojo. El pueblo de Israel vio ese poder. Luego entonces vieron al Señor manifestándose en columna de humo y columna de fuego a través del desierto. Se pueden imaginar aquella grandeza, caminando bajo la sombra de aquella columna de humo y estando alumbrado de noche bajo aquella columna de fuego. ¿Qué tipo de Dios? ¿Qué tipo de manifestación? Y cuando Moisés subió al monte a recibir la ley, se quedaron esperando a Moisés. Y porque tardaban, ¿qué hicieron? ¿Qué hecho más lamentable? Dijeron: hagamos
de fundición, un becerro para adorar. ¿No es triste? ¿No es triste? Tomaron todo aquel oro o parte de aquel oro, hicieron un becerro, porque dice, Moisés, ¿qué le habrá pasado? Y Dios, comenzaron a hablar en contra de un Dios del cual acababan de ver estos milagros, prodigios. Increíble que la persona fuera tan, no tiene nombre, tan que usted le ponga lo que usted quiera. Alguien que ve tanto milagro y en 3 días rechaza a aquel Dios. Qué triste. Pero qué triste. ¿Saben qué sucedió ahí? Viendo. No comprendieron. Oyendo. No escucharon. Y usted dirá, qué gente más falta de entendimiento. Pues déjeme decirle, eso mismo pasa aquí, en este lugar. Eso mismo pasa aquí en este lugar. Tú puedes ver milagros, puedes ver prodigios, puedes ver cosas realmente que exaltan a Dios, pero si Dios no te da el entendimiento, tú no puedes nunca comprender a Dios. Nunca. Dice la palabra que hasta ahora Él no os ha dado entendimiento. No te ha dado entendimiento hasta ahora. Pensamos que nosotros entendemos a Dios. Pensamos. Así dice. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender. ¿Cómo aquel pueblo hizo aquello? Pues como tú, hermano mío, lees la palabra, sabes de Cristo, sabes de su muerte, de su resurrección, y todavía honras imagen, todavía te inclinas bajo otros dioses, todavía te inclinas bajo otras cosas que no son Dios, todavía insistes en el pecado, sabiendo quién es Dios. ¿Sabe qué pasa? Falta de entendimiento. No comprendes a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok. Este fue el hecho lamentable de que quería yo hablarle. Estaba Egipto, estaba Edom, estaba Etiopía, estaba Moab, había muchas ciudades pobladas. Él eligió Israel para que tenga esa luz. Mire, así hoy en día hay muchas casas y Él eligió la tuya para que tengas la luz de Dios. Amén. Son muchas, pero Él te eligió a ti. Y Él quiere esta noche que tú comprendas algo. Toda aquella luz del Señor estaba solamente enfocada en Israel. Y ellos no entendieron. Mira lo que sucedió. Dios se levantó en ira y dijo: nadie, pero nadie entrará en la tierra prometida. Solamente Josué y Caleb, los dos únicos. Dijo el Señor: ninguno de los que está aquí entrará. ¿Por qué fue que demoraron 40 años dando vuelta en el desierto, perdiéndose, sin saber a dónde ir? Las brújulas que tenían los tenían locos, no sé qué usaban, pero daban vuelta en círculo. 40 años. ¿Por qué 40 años? 40 años dando vuelta.
El Señor estaba esperando que el último que estaba vivo en ese momento muriera, porque no iba a entrar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok. Hoy en día, ustedes tienen la misma luz. Y Dios no quiere que tú des vuelta. Dios no te quiere poner a dar vuelta. Él te quiere llevar directo, no al lugar celestial, sino a la tierra prometida. Él quiere que tú vivas como un hijo del rey. Él no te quiere dando vueltas ni tumbo. Dios te ama. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok. Pero nosotros seguimos pecando, nosotros seguimos dudando de Cristo, nosotros seguimos deshonrando a Dios, seguimos hablando mal, seguimos pensando mal, seguimos actuando mal. ¿Hasta cuándo será eso? ¿Hasta cuándo Dios nos dará el entendimiento para comprender que ofendemos a Dios? ¿Hasta cuándo haremos cosas que ofenden a Dios sin que nosotros nos percatemos de que estamos ofendiendo a Dios? Y lo que sucede es la ignorancia donde estamos. ¿Por qué? Porque somos ciegos espirituales. No comprendemos. Paso a paso ofendemos a Dios, como aquel pueblo que vio la grandeza de Dios y ofendía a Dios a cada momento. Habían visto cosas enormes, grandiosas. Los milagros no convierten a nadie. Es el mismo Dios que te toca y te renueva y te descubre y te da el entendimiento. Puedes ver un muerto resucitar, eso no te va a convertir. ¿Cuánto dicen amén? Amén. La derrota de todos aquellos ídolos en Egipto fue una lección que Dios le dio al pueblo de Israel. Tomó también aquel becerro y lo hizo fundir y lo hizo beber a aquellos que se inclinaron para evitar la idolatría. El Señor te dice esta noche: aborrezco la idolatría. Yo solamente soy uno. No hay más. No hay nadie delante de mí. Dios hizo algo con el pueblo de Israel. Porque a través de la historia siguieron con la idolatría. A escondidas tenían sus ídolos. A escondidas en sus cabañas seguían idolatrando. Por eso el Señor llegó el momento que hasta una de las tribus desarraigó. Por eso llegó el momento que mandó ejércitos de afuera para destruirle. Por eso llegó el momento que venían plagas de mortandad. Por eso se surgían las plagas de la serpiente y morían miles por día. Hasta que finalmente algo comprendió el pueblo del Señor: que a Dios no le gusta la idolatría. Finalmente, ¿cuánto nos está hablando el Señor a nosotros de esto? Y la idolatría no es solamente postrarse delante de una imagen, sino de algunas cosas que ocupan el lugar de Dios en tu vida. Si tú entendieras bien, Dios tuviera un sitial en tu vida que no lo tiene ahora. ¿Y por qué no lo tiene ahora? Porque no entiendes. Dios quiere un pueblo santo que se dedique a Él, que se dedique a darle la gloria a su Hijo, que se dedique simplemente a glorificarle. Usarás tú tu boca para glorificar a otra cosa. No le mandó plagas ni enfermedades a aquellas personas por estar separado de Dios. Yo te hago una pregunta: ¿tú piensas que Dios no ha estado en tu vida? Yo te digo algo: si Dios no hubiera estado en tu vida, tú quizás estarías lleno de plagas,
estarías en cárceles, estarías siendo una persona muy leja de Él, tanto como sea posible, lleno de llagas, enfermedades, problemas. No comprendemos que Dios nos está llamando con lazo de amor. No podemos ver a Dios en nuestras vidas, pero si tú miras hacia atrás, ves cómo Él te ha protegido toda la vida hasta el día de hoy. Estás aquí porque Él lo ha permitido. Muchas veces tú dices, yo no encuentro explicación. Dios te guardaba aún en tu ignorancia. Él tiene misericordia, aún hasta en el último día tiene misericordia. Él está esperando. ¿Qué está esperando el Señor? No los 40 años. Él quiere que tú entres. Él está esperando el momento para hacerte entender, darte sabiduría y que comprenda la palabra del Señor. Todos ellos, todos los que salieron de Egipto viendo esos milagros, se volvieron contra Dios. Hoy en día nosotros nos volvemos contra Dios y le ofendemos cada vez que hacemos algo en contra de su precepto, como la idolatría. Y no nos cansamos y pensamos que eso está bien. Ok. Nosotros creemos en Cristo. En aquel entonces, eso solamente era una promesa. Pero hoy tenemos conocimiento de la vida de Cristo, del nacimiento de Cristo, de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo y de la promesa de que Él volverá. Tú estás escuchando las promesas del Señor. Tú estás escuchando de que no hay otro camino al Padre sino es Cristo nada más. Tú estás escuchando, pero no lo entiendes. No lo entiendes. Y ahora te voy a decir más adelante por qué no lo entiendes. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer bajo esta condición de ignorancia? Dice Moisés: y yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Deuteronomio 29:5. Vivieron sostenidos por la mano del Señor todo ese tiempo y no pudieron ver a Dios. ¿Puedes tú ver a Dios en tu vida? ¿Realmente tú puedes ver a Dios en tu vida? ¿Tú puedes treparte a ese monte y ver el horizonte y puedes ver a Dios? Te hago la pregunta. ¿Ves a Dios? ¿Entiendes? ¿Cuál es la razón de todo? Todas las cosas, ¿para qué fueron? Fueron hechas por y para Cristo. Tú fuiste creado por y para Cristo. ¿Ves que no entiendes? ¿Qué haces tú por Cristo? Tú fuiste creado para Él. ¿Qué demanda Él de ti? No sabes. Estás haciendo lo que Él demanda de ti. Simplemente no lo haces porque no le entiendes. Así vivimos igual que el pueblo de Israel, dando vueltas en el desierto, igualito. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que ignoramos que estamos perdidos, porque no te lo han dicho. Por eso yo quiero hablarte directo al corazón, hermano mío. Tú no estás haciendo la obra, tú estás perdido. Tú no estás glorificando a Dios con tu vida, tú no estás perdido. Tú no estás compartiendo la palabra del Señor, es porque estás perdido. Solamente estás centrado en tu propia persona, en tus propias necesidades, en tu propio futuro, en tu propio bienestar, en tu propia felicidad. No entiendes a Cristo.
Yo puedo tomar un hijo mío, lo he hecho toda mi vida, y solamente Dios puede hacerle entender. Yo no puedo. ¿Por qué entonces predico yo esta noche aquí si yo sé que yo no le puedo hacer entender? Porque la palabra de Dios es una espada de dos filos, y que a su tiempo hará lo que tiene que hacer para lo que mandó del Señor que hiciera, que darte el entendimiento de Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok. Así dice la palabra del Señor. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Escuche esto. Si oyeres, hay un sentido. ¿Podemos nosotros escuchar la voz de Dios? Dice que es como un silbo apacible. ¿Puedes tú? No, eres sordo. No puedes escuchar la voz de Dios. Dice, si oyeres atentamente la voz de tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Éxodo 15, 21, 26. Pero hay un problema. Somos sordos. Por eso requiere de que oremos por sanidad. Somos sordos. No escuchamos. Mire, yo puedo estar diciendo, ahora mismo estás pensando en otra cosa. Dios es real. Él es tu sanador. Ok. Mira en tu casa. ¿Hay piedad en tu casa? ¿Se busca a Dios en tu casa? ¿Qué buscan en tu casa? ¿Entienden la palabra de Dios en tu casa? ¿Tus hijos entienden la palabra de Dios? ¿Tu esposa entiende la palabra de Dios? ¿Tú entiendes la palabra de Dios como hombre? Realmente estamos perdidos. Cada quien anda buscando lo suyo. Yo tengo algo en mi corazón y yo sé que se va a cumplir pronto. Yo quisiera tener esto aquí lleno. Y yo quiero que se respondan ustedes mismos por qué esto está como está. Yo se lo voy a responder. Porque no han entendido la palabra de Dios. No has entendido la misión de tu existencia. No la has comprendido. Dios no te hizo nacer para ser un doctor. Dios no te hizo nacer para ser un navegante. Dios no te hizo nacer para ser un arquitecto. Dios no te hizo nacer para ser un barquero. Dios no te hizo nacer para hacer algo. No. Dios te da la habilidad para que tú te mantengas en la vida. Tú tienes una función. Tú tienes que predicar, que alabar a Cristo. Tú tienes que compartir el evangelio con los demás, porque es una orden del Señor. No está en tus planes. De veras que no, eso que lo hagan otros, eso que lo hagan los más tontos. Eso que lo hagan los que tienen tiempo. Ahora te voy a decir qué nos ha entendido la palabra de Dios. Y tú vas a decir si entiendes o no entiendes. Cada momento muere una persona. Cada momento un alma se va para el infierno. ¿Te duele? No has entendido. Dios quiere que esta noche tú entiendas. Hay que pelear la buena batalla. Hay que hablar de Cristo. Hay que evitar que las almas se vayan al infierno. ¿Por qué? Es una orden del Señor. ¿Qué dijo el Señor? Si guardares mis estatutos. ¿Y cuáles son sus estatutos? Amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Realmente tú estás haciendo eso? Debemos aprovechar cada momento para compartir de la palabra del Señor.
¿Cuánto dicen amén? Amén. Pero no hay eso en mi corazón, dice alguno. No tengo ese sentimiento. No, es que no lo has entendido. Yo no te puedo decir que hagas algo que no sientes en tu corazón, simplemente no lo has entendido. El Señor envía profetas desde la antigüedad, y así dice en Isaías 53:1: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? No entendemos. Esto es perturbador, pero es necesario que yo lo diga, porque al final van a ver por qué yo estoy predicando esto. Dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo fue hecho por él. Por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios. Juan 1:10-12. A los suyos fueron. Él fue a los suyos y no le recibieron. No entendieron. Es más, ¿qué le dijeron cuando lo vieron? Crucifíquenlo. Crucifíquenlo. Cuando vieron a Cristo, crucifíquenlo. Cada vez que tú le das la gloria que se merece Cristo a otra cosa, dice: crucifíquenlo. Eso no importa, eso no vale, eso no es Dios. Crucifíquenlo. El Señor quiere que tú entiendas esta noche. Así dice en Corintios 2:14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No importa todo lo que yo hable. ¿Y por qué hablo? Más tarde se lo voy a decir por qué hablo. Porque yo creo en el poder de la palabra del Señor. Yo oré para que esta palabra esta noche fuera ungida, hiciera lo que tiene que hacer en tu corazón. Ahora, ¿qué es lo peor de todo esto? La incredulidad. No creemos. Decimos que creemos en Jesucristo. Compartes a Jesucristo en cada momento y en cada lugar con las personas que tú puedas. Anoche yo trabajé y yo te dije a la persona, le dije, porque estaba trabajando: ¿ya hablé contigo de Cristo? No, venga para acá, vamos a hablar. Todo el que está conmigo va a recibir la palabra de Dios. Esa es la orden que yo tengo del Señor. ¿Caigo mal? No me importa. Dicen que soy loco, no me importa. ¿Soy fanático? No me importa. Porque he entendido la premura de hablar la palabra. He comprendido, y yo quiero que tú comprendas, porque si el Señor tuvo misericordia de pocos, va a tener misericordia de muchos. No creas que el evangelio es venir aquí a escuchar y a portarte bien como papá o portarte bien como mamá. Tú fuiste creado para algo. Por eso yo estoy invitando a todos a predicar. Yo quiero ver a mis hijos aquí predicando, a mi esposa predicando. Todos tenemos que predicar. Todos tenemos que hablar la palabra del Señor. Porque todos son un pueblo santo, pueblo adquirido por Dios. Real sacerdocio, nación santa, de acuerdo al orden de Melquisedec. Así dice la palabra de Dios. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. En Mateo 13:58, Jesucristo mismo, la potencia de Dios mismo, no pudo por la incredulidad. ¿Y sabe de dónde viene la incredulidad? Del no entender a Dios. No entender a Dios. Desviamos las cosas que son de Dios y se las atribuimos a otras cosas, como hicieron los israelitas que vivían en Egipto. Y vamos a terminar rápido porque se nos ha ido mucho el tiempo.
la lamentable razón por la que este hecho tan triste sucedió. Y en sus corazones ya pueden saber más o menos por qué sucedió esto. La primera razón es que ellos mismos, escuchen, no creyeron en su propia ceguera. Quizás ahora mismo ahí en tu silla estás, no, yo creo, sí, yo me comporto bien, yo soy cristiano, no creen en su propia ceguera. Mira lo que el Señor te está diciendo. El Señor no te está diciendo que tienes que darle la gloria a Dios, a Él en todas las cosas. El Señor te está diciendo que tienes que compartir su evangelio. El Señor te está diciendo que tienes que vivir para Él. Claro que tienes que trabajar, que no trabaja, que no coma. Eso es lo que enseña la palabra. La palabra no te enseña a ti de cobrar por llevar la palabra. No, tú tienes que trabajar para poder existir y comer. La palabra se lleva gratis, porque es un mandato del Señor. Todos tenemos que trabajar, todos tenemos que buscar una profesión, todos tenemos que tener un futuro adelante, pero esa no es tu misión. Tú has puesto eso delante, ese es tu ídolo, eres un idólatra, has relegado a Dios a una segunda posición. Ahora ves que es la idolatría, ahora ves que no has comprendido a Dios. Dice el Señor, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se te dará. ¿Qué es primero? Primero el reino de Dios y su justicia. Pero no, lo has dejado a Él de último. Después nos quejamos de que Dios no escucha nuestra oración. La segunda razón, simplemente no tenían un corazón dispuesto para comprender. Hay que estar dispuesto para comprender, para entender. Eso no es dado de ti, es dado de Dios. Pero entonces, ¿cómo yo hago que el Señor ponga ese sentimiento en mí? Ahora te voy a dar lo que yo diría la llave de oro en todo este asunto. La otra razón, no tenían un ojo para detectar las grandezas de Dios. Viéndolo, no lo podían ver. Puedes ver a Dios en tu vida. Ya tú has crecido, mira, ya tú has crecido, ya tienes una edad mediana, ¿Sabes que la has desperdiciado? La hemos desperdiciado. ¿Qué hubiera hecho el Señor con nosotros si nos hubiéramos rendido desde jóvenes a sus pies y decirle, Señor, yo te pertenezco, a lo que tú quieras conmigo? Lo peor de todo, enseñamos a nuestros hijos a desperdiciar su vida también, porque somos el vivo ejemplo de lo que ellos en un futuro serán. Por eso, tu primera misión es tu hogar, es tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Ok. La otra razón, se pensaban sabios. Pensaban que podían gobernar igual que Moisés. Una vez que él se fue y subió y no lo vieron, dijeron entre ellos, nosotros mismos somos, hagamos becerros, hagamos dioses y adoremos. Tomaron decisiones de ellos mismos pensando ser más sabios que el mismo Dios. Ustedes saben que hay personas que se piensan más sabios que Dios. Pues si Dios te dice algo claro en la palabra, tú quieres irte en contra. Repito, Dios te dice algo claro en la palabra y tú lo sabes. ¿Por qué vas en contra? Vas en contra porque no conoces a Dios. Yo voy a poner un ejemplo. Hay algo que yo amé mucho, pero mucho, y nada más me enamoré una vez. Y yo amé a mi esposa más que cualquier otra cosa después de Dios. Dios fue primero. Si ella no
estaba dispuesta a seguir a Dios, yo no me casaba con ella. Primero era Dios. Entiende esto para que te vaya bien. Y dice el Señor, escucha a tu Padre para que te vaya bien. Escucha a tu Padre Celestial que te dice esta noche, escucha, entiende, nadie conoce la vida como yo porque yo la hice. Escúchame, no te unas en yugo desigual. Escúchame. Yo conozco. ¿Cuánto dicen amén? Amén. No solamente en el matrimonio, sino en el negocio, sino en las amistades. Mira tus amistades y te verás a ti mismo. Sí, tú eres cristiano y tus amistades no. Exacto, tú no eres cristiano. Esa es la verdad. Pero mírate a ti mismo y mira a tus hijos. Estamos en problemas. Estamos en serios problemas, dice el Señor. Y eso sí, hago salvedad. Los padres no pagarán por los pecados de sus hijos. También dijo, los hijos no pagarán por los pecados de sus padres. Pero hay que hacer la lucha hasta el final. Hay que estorbar. Dios estorbó al pueblo de Israel. Dios trató de guiarlo. Dios trató de conducirle. Dios le trató de dar sabiduría. Dios le dio la Torá. Dios le dio los mandamientos. Pero no quisieron seguir. ¿Cuándo dicen amén? Amén. El orgullo del hombre es el gran creador de las tinieblas. Por el orgullo del hombre, el hombre se desvía tras sus propios pasos, tras sus propios pensamientos. El Señor está hablando esta noche. Ojalá tengamos oído. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ahora, ¿por qué yo le digo a ustedes? Verán, ¿por qué yo predico esto? Pongan atención. Jamás un orgulloso aceptará que esté equivocado. Jamás un orgulloso aceptará que necesita ayuda. Jamás un orgulloso aceptará que no entiende. Ese es el problema. El orgulloso dice que entiende. Yo entiendo. Todo está claro. Pero ahí viene la llave de oro. Tú no tienes el poder para entender. Pero tú comprendes que no entiendes. La llave de oro es esta. Oh Padre Santo, yo te pido que me hagas entender. Dame sabiduría. Envía tu Espíritu Santo, porque comprendo que yo estoy perdido. Esa es la llave de oro. Reconocer nuestra pobre situación de estar perdido. Mientras no lo reconozca, nunca el Señor te podrá ayudar. Jamás el Señor rechazará una alma que le pida luz. Escuche, jamás rechazará un alma que le pida luz. Pídele luz al Señor. No sientes amor por las almas. Necesita la luz de Dios. No sientes amor por el Evangelio. Necesita la luz de Dios. No sientes amor por leer la palabra de Dios. Necesitas la luz de Dios. Estás perdido, estás perdida. Quieres hacer las cosas contrarias a las que dice el Señor. Necesitas la luz de Dios. Hasta hoy, dice el Señor, no os he dado entendimiento. Hasta hoy. Ahora, mi enemigo, el tiempo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok. ¿Sabes por qué no amas a Dios? ¿Sabes por qué no escuchas a Dios? ¿Sabes por qué no ves a Dios? Yo te lo voy a decir. Porque amas el pecado.
¿Y por qué amas el pecado? Porque no entiendes. Así de simple. Amas el pecado porque no entiendes. Dice así la palabra: Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. Mateo 23, 37. Él le dio a su pueblo todo lo que necesita y fueron rebeldes. Hoy Él te da todo lo que tú necesitas. No seamos rebeldes. Hay un Cristo, búscale. Hay una salvación, procúrala. Busca su palabra, busca entenderle, busca sabiduría. ¿Cómo? Pídele al Señor, porque el Señor dará el Espíritu Santo a todo aquel que le pida. Dice así la palabra: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Saben que las personas perecen? Perecen prácticamente por suicidio. Se matan a sí mismos. A sí mismos se matan. No quieren escuchar. Se alejan de Dios. Rechazan todo lo que es la verdad. Se suicidan a sí mismos. Y el último punto: ¿cuál es el resultado? Escuchen, de esta fatal historia, de este nefasto hecho del pueblo de Israel. Primero, que no entraron a la tierra prometida. Segundo, el Señor los mantuvo dando vueltas hasta que uno a uno cayera muerto. Saben que ellos pudieron tener la mejor vida posible. Ellos pudieron haber cruzado el Mar Rojo y 50 días después, cuando recibieron la ley, hubieran seguido los estatutos del Señor, hubieran entrado de una vez a la tierra prometida. No hubieran tenido que luchar porque el Señor hubiera mandado las avispas y hubieran sacado esos gigantes de ahí. No hubieran tenido que ni sembrar, todo era un vergel. Tenían todo por delante. Pero por rebelde, el Señor no les permitió entrar a la tierra prometida. Hubieran podido tener la vida más feliz. La miel dice que florece de la misma roca. Cuando eso sucede, eso significa que todo es fértil, como era en un inicio el Edén. Estaba preparado para todo. Iba a ser algo grandioso. Y no, el resultado fue muerte. El resultado fue: no entrarás en mi reposo. El resultado fue agonía, sufrimiento, calor, incomodidad, hasta la muerte. Reflejémonos en eso. El Señor te dice hoy en día: ¿cuál es el resultado de esa desobediencia? ¿Y cuál es el resultado de la obediencia? Mire, hijo mío, dice el Señor, mira, busca mi palabra, sigue mis estatutos, mira mi ley. No ha pasado, está la ley de Cristo vigente. Síguela, busca sabiduría, busca entender para que te vaya bien en la vida. Mira, no está hablando de la vida venidera, está hablando de ahora, para que te vaya bien ahora. No tendrás necesidad ahora de nada. El Señor te lo dice. Mira, el pueblo de Israel vagó toda su vida con necesidades y murió. No seas igual de rebelde que ellos, que vas a vivir toda esta vida, vas a morir y no vas a entrar en mi reposo nunca. El Señor te está hablando. No entiendes la palabra de Él. Tú piensas que esto simplemente es un negocio o es algo parecido o un cuento o un entretenimiento para tu corazón, porque no entiendes. No entiendes.
que Dios te ha llamado a ser santo, que Dios te ha llamado a que le glorifique, que Dios te ha llamado a que testifique que Él es hijo de Dios, porque todo aquel que testifica que Jesucristo es hijo de Dios tiene vida eterna. ¿A cuántas personas le testificaste hoy? Ayer, antes de ayer. Yo te voy a decir, necesitamos entendimiento. Y vamos a orar por ese entendimiento. Las consecuencias son muy malas. Pensamos que entendemos a Dios y tenemos idolatría en nuestra vida. El Señor mandó las plagas para acabar con toda idolatría. Y su furor fue sobre ese pueblo y nadie entró en su reposo. Quizás estás vagando ahora mismo en el desierto, pero Dios te quiere hacer entrar en su reposo. Dios te quiere hacer entrar en su tierra prometida. Tú piensas que Dios es solamente palabra. Tú piensas de que Dios es solamente historia. Pues no le has entendido. Busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás tú lo tendrás. No le des importancia a eso. Todo lo demás tú lo tendrás. Vamos a ponernos de pie. No tengo tiempo. Tengo muchos problemas. Mi familia requiere mucho tiempo de mí. No puedo hacer nada por Cristo. Pues trabaja ahí en tu familia. Lucha en tu familia. Léeles a tus hijos. Habla con tu esposa de Dios. Ora con ellos. Trabaja ahí. Y cuando ellos sean cristianos, vas a tener tiempo para Dios. ¿Cuándo dicen amén? Amén? Cuando ellos sean cristianos, ellos te van a ayudar. Cuando ellos sean cristianos, entonces el Señor te dirá, ok, sigue, continúa. Hay más personas que necesitan el Evangelio. Continúa. Glorifica a mi hijo. Testifica. Porque es necesario que este Evangelio sea predicado en todo el mundo. Y como cuando comencé dije la noticia, los dos grandes personajes se reunieron a hablar de paz. No hay mucho tiempo. Ya no hay mucho tiempo. Si hubiéramos hablado o escuchado o entendido de la palabra de Dios hace 30 años, ¿qué no hubiéramos hecho? ¿Qué no hubiéramos hecho para Cristo? Para glorificar su nombre. Pero no, el Señor te está dando una oportunidad para que hagas algo para Él el resto de tu vida. Y vamos a orar para que tú puedas entender el Evangelio y puedas comprender y amar a Cristo, para que el Señor haga ese milagro y nos dé un corazón que podamos entenderle. Oh bendito Padre, Señor, tú sabes, mi Dios, toda mi limitación y la de mis hermanos. Tú sabes, Señor, que necesitamos luz de lo alto para comprenderte. Te pido misericordia, Señor, y haznos entender sabiduría. Haznos entender consejo, mi Dios. Envía a tu Espíritu Santo a estas almas, Padre Santo. Estamos sedientos de ti. No queremos estar en oscuridad. Queremos ver, queremos escuchar, queremos entender. Ayúdanos, Padre, porque no importa el esfuerzo que yo haga, no puedo comprenderte, mi Dios, si tú no me das el entendimiento. Tú lo has dicho en tu palabra. Hasta hoy no os ha dado entendimiento. Pero tú no, Padre Santo, desechas el alma contrito y humillado. Te pedimos, mi Dios, que nos des ese entendimiento. Perdona nuestras transgresiones. Perdona a tu pueblo, Señor, porque te queremos servir. Perdona, Señor. Perdónanos, mi Dios. Perdona nuestra transgresión. Perdona nuestra ignorancia. Ayúdanos, mi Dios. Que tu Espíritu Santo descienda en este momento, en este lugar, llenando cada corazón, abriendo todo entendimiento.
Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella tiene el efecto y hará en cada uno de ellos lo que tú le mandaste a hacer, a abrir el entendimiento. Gracias, mi Dios. Amén.